La mayoría de personas conocen solo una pequeña parte de la vida de Jesús, su nacimiento, algunos milagros, la crucifixión y ciertos momentos aislados de su ministerio. Pero existe un enorme vacío en la historia oficial. Años completos de su vida desaparecen de los relatos tradicionales. ¿Qué ocurrió durante todo ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué aprendió? ¿Quién era realmente antes de convertirse en la figura espiritual más influyente de la historia? Aquí es donde aparece uno de los textos más misteriosos y debatidos del siglo XX, el libro de Urantia. Un texto que afirma revelar detalles ocultos sobre el origen del universo, la humanidad y especialmente la vida completa de Jesús, incluyendo etapas que nunca fueron narradas en los evangelios tradicionales. Según Urantia, Jesús no solo fue un maestro espiritual, fue una conciencia extraordinaria que atravesó una profunda experiencia humana para comprender completamente la naturaleza del ser humano. Y lo más impactante es esto: el libro describe una vida mucho más humana, profunda y extensa de lo que la mayoría imagina. Hoy vamos a explorar la llamada vida secreta de Jesús, según Urantia. No desde la religión tradicional, sino desde una visión mucho más amplia sobre conciencia, evolución espiritual y propósito humano. Capítulo 1. El misterio de los años perdidos de Jesús. Uno de los mayores enigmas históricos es el silencio sobre gran parte de la vida de Jesús. Los evangelios apenas hablan de su infancia y luego saltan directamente a su vida pública alrededor de los 30 años. ¿Pero qué ocurrió en todos esos años? Según Urantia, Jesús vivió una experiencia humana completa y profunda antes de iniciar su misión espiritual. Trabajó, viajó, aprendió distintos oficios, conoció culturas diferentes y experimentó las dificultades normales de cualquier ser humano. Esto cambia completamente la imagen tradicional, porque muestra a Jesús no como alguien desconectado de la vida humana, sino como alguien que la comprendió desde dentro. Capítulo 2. Jesús como estudiante del mundo humano. Según Urantia, Jesús dedicó gran parte de su juventud a observar y comprender profundamente a las personas. No solo enseñaba, también aprendía. El texto describe a un Jesús interesado en culturas, filosofías, religiones y formas de pensar de distintos pueblos. Esto le permitió desarrollar una comprensión mucho más amplia de la humanidad. No veía solo diferencias externas, veía necesidades internas comunes: miedo, sufrimiento, búsqueda de sentido, necesidad de amor y conexión espiritual. Y quizá por eso sus enseñanzas terminaron siendo tan universales. Capítulo 3. Los viajes secretos de Jesús. Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Urantia son los supuestos viajes de Jesús antes de comenzar su ministerio público. Según el texto, recorrió diferentes regiones del mundo antiguo y entró en contacto con múltiples tradiciones espirituales y filosóficas. Estos viajes no eran simples desplazamientos físicos, eran experiencias de comprensión humana. Jesús observaba cómo vivían las personas, cómo sufrían, cómo buscaban respuestas y cómo interpretaban lo divino. Esto habría moldeado profundamente su manera de enseñar más adelante. Capítulo 4. La humanidad completa de Jesús. Uno de los puntos más diferentes de Urantia es que presenta a Jesús como alguien profundamente humano. Sentía cansancio, dolor emocional, dudas humanas normales, responsabilidad, compasión profunda. No aparece como una figura distante o inaccesible. Aparece como alguien que vivió plenamente la experiencia humana mientras mantenía una conciencia espiritual extraordinaria. Y quizá eso hace que su historia resulte aún más poderosa. Capítulo 5.
el propósito espiritual de su vida. Según Urantia, la misión de Jesús no era crear una religión, era mostrar una nueva forma de entender la relación entre el ser humano y lo divino. Una relación basada no en miedo, sino en conexión interior. No en castigo, sino en crecimiento espiritual. Esto cambia radicalmente muchas interpretaciones tradicionales, porque el centro del mensaje ya no sería obedecer por temor, sino despertar conciencia. Capítulo 6. La importancia del amor y la comprensión. Urantia insiste constantemente en una idea. Jesús veía el amor como la fuerza más transformadora del universo humano, pero no un amor superficial. Hablaba de comprensión profunda, empatía, paciencia y conexión real entre personas. Según el texto, su verdadera enseñanza no estaba solo en las palabras, sino en la forma en que trataba a los demás. Capítulo 7. Curiosidad. Jesús y el silencio interior. Uno de los aspectos más interesantes que menciona Urantia es la enorme importancia que Jesús daba al silencio y la conexión interior. Pasaba largos periodos en reflexión, oración y contemplación, no como ritual vacío, sino como forma de alineación interna. Esto resulta sorprendentemente actual, porque hoy vivimos en un mundo lleno de ruido mental constante. Y quizá una de las enseñanzas más olvidadas sea precisamente esa, la necesidad de silencio interior para comprenderse a uno mismo. Capítulo 8. Jesús y la transformación de la conciencia humana. Según Urantia, la vida de Jesús representó un cambio profundo en la evolución espiritual humana. No solo vino a enseñar normas, vino a transformar la forma en que el ser humano se percibe a sí mismo y percibe lo divino. La idea central era revolucionaria. Lo espiritual no estaba separado de la vida cotidiana. Cada acción humana podía convertirse en una expresión de consciencia. Capítulo 9. El mensaje que casi nadie entendió. Uno de los puntos más impactantes del libro de Urantia es esta idea. Muchas enseñanzas originales de Jesús habrían sido simplificadas, modificadas o reinterpretadas con el paso del tiempo. Según el texto, su mensaje principal era la transformación interior del ser humano. No el miedo, no la culpa, no la división, sino la evolución espiritual consciente. Capítulo 10. ¿Por qué la figura de Jesús sigue impactando al mundo? Han pasado siglos y la figura de Jesús sigue generando fascinación. Más allá de religiones, dogmas o debates históricos, algo en su mensaje continúa resonando profundamente en millones de personas, quizá porque representa algo universal, la posibilidad de desarrollar más amor, más consciencia y más comprensión humana. Y tal vez, por eso su historia sigue viva, porque habla de algo que el ser humano todavía sigue buscando. Capítulo 11. La relación de Jesús con el miedo humano. Según el libro de Urantia, una de las cosas que Jesús comprendía más profundamente era el miedo humano. No solo el miedo físico, sino el miedo interno que domina silenciosamente la vida de muchas personas. Miedo al rechazo, miedo a perder, miedo al sufrimiento, miedo a no ser suficiente e incluso miedo a lo desconocido. El texto describe que Jesús veía el miedo como una de las principales barreras para el desarrollo espiritual del ser humano, porque una mente dominada por el miedo vive en contracción constante, y cuando una persona vive así, pierde conexión con su capacidad de amar, comprender y expandir consciencia. Por eso gran parte de sus enseñanzas buscaban devolver tranquilidad interior a las personas, no desde el control, sino desde la confianza. Según Urantia, Jesús no intentaba que las personas dependieran de él, sino que descubrieran la conexión espiritual dentro de sí mismas. Y quizá
Ahí está una de las partes más profundas de su mensaje. La verdadera transformación empieza cuando el miedo deja de dirigir la vida. Capítulo 12. El lado humano del agotamiento y la soledad de Jesús. Muchas representaciones tradicionales muestran a Jesús como alguien completamente distante del sufrimiento humano cotidiano. Pero Urantia describe algo diferente. Describe momentos de cansancio, presión emocional y profunda soledad interna. Porque cargar con una misión espiritual mientras se vive plenamente como humano implicaba un enorme desgaste emocional y mental. Según el texto, Jesús comprendía profundamente el dolor humano, precisamente porque también experimentó limitaciones, tristeza y momentos difíciles. Esto hace que su figura se vuelva mucho más cercana. No aparece como alguien separado de la experiencia humana, sino como alguien que atravesó la complejidad de vivir siendo humano, mientras mantenía una conciencia extraordinaria. Y quizá eso explica por qué tantas personas sienten conexión con su historia, incluso siglos después, porque habla de lucha interior, propósito y transformación personal. Capítulo 13. La enseñanza del reino interior. Según el libro de Urantia, una de las enseñanzas más importantes de Jesús era que la verdadera conexión espiritual comienza dentro del ser humano. No dependía solo de rituales o estructuras externas, sino del desarrollo de la conciencia interior. Esto significaba que cada pensamiento, emoción y acción formaba parte del crecimiento espiritual. La idea era simple pero profunda. Lo divino no estaba lejos, también podía encontrarse dentro de uno mismo. Tal vez nunca sepamos con certeza absoluta qué ocurrió realmente en todos los años ocultos de la vida de Jesús, pero textos como el libro de Urantia invitan a mirar su historia desde una perspectiva mucho más amplia y profunda, no solo como una figura religiosa, sino como una conciencia que intentó enseñar una nueva manera de vivir, comprender y conectar con lo divino. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este contenido con alguien interesado en los misterios ocultos de la historia espiritual humana.